Hola amigos de YouTube y hermanos, les damos la bienvenida a este nuevo tema que vamos a tocar en este día, titulado La parábola de las 10 vírgenes. Y para ver este tema nos vamos a ir a un verso bíblico que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del verso 6 al verso 13. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice el Señor, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y vean bien este escenario que el Señor presenta en su palabra y pone un ejemplo de 10 vírgenes. 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. ¿Qué es ser prudente? Bueno, ser prudente es tener cuidado, prepararse para lo que viene antes de que venga. O sea, que las cosas no te agarren de sorpresa. Que si el Señor va a venir, que te encuentre preparado o preparada. En el caso de las que eran insensatas, estas eran descuidadas. No tenían las cosas en el lugar que debían de tenerlas. No tenían su aceite, no tenían en sus lámparas, no tenían mucho aceite. Entonces, este texto comienza diciendo que se oyó el clamor que decían: ahí viene el Señor, recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron, agarraron sus lámparas y fueron a recibir al esposo. Entonces las vírgenes insensatas se dieron cuenta en ese momento que sus aceites se estaban agotando. ¿Y qué sucede? Las vírgenes prudentes le recomiendan a las vírgenes insensatas: vayan y compren aceite para que no le falten a ustedes y nos falten a nosotras. Entonces ellas en lo que iban a prepararse, porque no estaban preparadas, entonces el Señor cerró la puerta y ya la oportunidad de recibirle se agotó. Vemos muy bien que esta parábola refleja claramente lo que es la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo prometió y dice en su palabra que Él vendrá y volverá por su iglesia. Que todo aquel que le quiera recibir, que esté apercibido, que esté preparado, que tenga las cosas en su debido lugar. Y vamos a ver todas las cosas que se representan en esta parábola. Fíjese bien, eran 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, pero no todas eran prudentes. Las 10 tenían lámparas, pero no todas tenían suficiente aceite para recibir a su Señor. Fíjese bien que eran vírgenes. ¿Qué significa que eran vírgenes? Bueno, que quizás eran cristianos todos, o eran cristianas todas, o iban a las iglesias todas, pero no todas tenían las cosas en su lugar, pero no todas estaban llenas del Espíritu Santo, pero no todas seguían el mensaje divino como se debía de seguir. Fíjese bien. ¿Qué representan en este pasaje las lámparas? Las lámparas representan nosotros, nuestra vida, nuestra persona delante de Dios. ¿Y qué representa el aceite? La presencia de Dios. Fíjese bien, habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el Señor llega, las que no eran prudentes se dan cuenta que su aceite no le iba a dar para llegar a recibir al Señor. Quizás se le iba a apagar su lámpara en medio del camino. Entonces, las que eran prudentes eran tan prudentes y tan sabias
que le recomiendan a esta, miren, si nosotros le damos de nuestro aceite a ustedes, se nos va a acabar toda y no vamos a poder recibir al Señor y nos vamos a quedar. Vayan y busquen y compren el aceite. Fíjese bien que el aceite tiene un precio. Y el aceite aquí representa la palabra de Dios. Perdón, la presencia de Dios. El aceite representa la presencia de Dios. Y fíjese bien que la presencia de Dios tiene un precio. La presencia de Dios, ¿cuál es el precio que exige? Bueno, que nosotros la mantengamos a gusto. Bueno, que nosotros mantengamos nuestra lámpara llena de aceite. Que si se está acabando, si está por la mitad, llenalo y rellenalo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, buscando a Dios, leyendo su palabra, orando, tomando propósitos para acercarnos más a Dios y escuchar la voz de Dios y entender su palabra y obtener revelación sobre aquellos temas que quizás nosotros no entendemos. Esa es la manera en que la lámpara se mantiene llena de aceite. Y fíjese bien, cuando las que fueron a comprar aceite regresaron, ya la oportunidad se había acabado. ¿Y cuál es la enseñanza en este contexto? ¿Cuál es la enseñanza en este pasaje? Que no es bueno que el Señor venga y te encuentre descuidado. Tienes que estar preparado desde ahora, desde ya. Porque cuando Él venga no te va a dar tiempo a que te prepares. Cuando Él venga va a recibir a todas aquellas vírgenes o a todos aquellos hermanos que estén preparados para su venida, los va a recibir y va a cerrar la puerta. Porque sí, fíjense bien, ellas llegaron con aceite, pero ya el tiempo se había agotado. Y el Señor le dijo, de cierto les digo que no las conozco. No sé quiénes son. ¿Quiénes son ustedes? Yo recibí a estas 5 prudentes que sí conozco, que sí sé que están buscando mi rostro, que sí las conozco en el cielo, pero a ustedes no las conozco. Y fíjense bien, hay otro pasaje que el Señor dice que a muchos le va a decir, a los de su izquierda, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga bien, hay mucha gente que está en la iglesia y cree que está con Dios. Hay mucha gente que está buscando de Dios, aparentemente, pero en su corazón está lejos de Dios. Y Dios quiere que se le sirva de una forma genuina, como Él dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Oiga, Dios es que busca a esos adoradores. Dios está buscando adoradores que lo busquen a Él en espíritu y de verdad, en serio, real, de adentro hacia afuera. O sea, no simplemente una percepción que tenga otra persona de mí, sino que realmente esa sea la esencia de la realidad, que sí le sirvo a Dios. Entonces, el Señor aconseja, después que deje esta enseñanza a sus discípulos y apóstoles, que se preparen. Oiga como dice el Señor, velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es velar? Es estar pendiente de las cosas de Dios. Que aun cuando estés durmiendo en tu sueño, tu corazón esté pendiente a su venida. Que cuando estés durmiendo y oigas su llamado, atienda su llamado y que tu lámpara tenga aceite, que tu lámpara tenga presencia de Dios, que la presencia de Dios no se haya apartado de ti, que la presencia de Dios no esté contristada y triste porque quizás tú hiciste algo que ofendió a Dios, porque quizás ofendiste a algún hermano, porque quizás fuiste de tropiezo a otro. Procura que tu lámpara esté llena, que tu lámpara esté siempre encendida, que el fuego, que la llama de la presencia de Dios no se apague. Aviva el fuego. Es una tarea que nos toca a cada persona. Y oiga bien, quiero devolverme un poco aquí en el texto, cuando las vírgenes prudentes le recomiendan a las insensatas que compren aceite, es una tarea individual. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, que nuestra vida esté llena de la presencia de Dios, es una tarea individual que me toca a mí y yo soy el único responsable. Y tú, hermano que me escuchas y me ves, eres responsable de que tú tengas la presencia, de que en tu vida no falte la presencia, de que la llama de Dios no se esté apagando en ti. Es tu responsabilidad y la mía de que la presencia de Dios esté encendida en nuestras vidas. No le toca a nadie más. Nadie va a venir y te va a dar aceite. Nadie va a venir y te va a conferir presencia, porque es una tarea personal. Eso no es de que mi papá está lleno de la presencia y yo tengo que estar tranquilo. No, es una tarea individual. Porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos.
Así que procura ser un hijo de Dios que busca su presencia, que está atendiendo las cosas de Dios. Así como David cuando cometió aquella falla con aquella mujer que él no fue a la guerra y la vio, la codició de lejos y cometió ese pecado tan grave y luego mandó a asesinar a su esposo y vino el profeta Natán y le dijo que Dios lo iba a juzgar. Lo único que le interesó a David después de ese juicio, después de saber que Dios estaba molesto con eso, lo único que le interesó a David es que la presencia de Dios no le faltara. Porque él le dijo en un salmo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si tú quieres, quítame el reino. Si tú quieres, quítame la fama. Si tú quieres, quítame la posición que tú me has dado, pero no apartes tu presencia de mí. ¿Cuántas personas están más pendientes a otra cosa que a la presencia de Dios? Le interesa quizás su posición o su fama o como el otro lo vea, pero no le interesa si tienen la presencia, sí o no. Y lo que debe de importar en nuestras vidas es tener la presencia de Dios, que nuestra lámpara esté encendida continuamente, reflejando el brillo de Dios, siendo de bendición a otros y dándole paz a otros. Entonces vamos a ver otro versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 41. Y dice allí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerde bien que hay una lucha constante en nuestro interior. Una voluntad que está guiada por el sistema y las cosas malas del mundo y el mismo Satanás y nuestra carne, donde mora el pecado, y otra que quiere seguir la voluntad de Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hay que estar atentos en cada momento de nuestra vida, de que nuestra vida esté como Dios quiere que esté delante de Él. Que nuestro corazón esté como Dios quiere que esté delante de Él. Tenemos que procurar, porque es nuestra responsabilidad individual, nuestra vida espiritual, el estado de nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios. Así que muchas gracias por tu atención. Esto es Evangelio sin censuras.